Bienvenidos donde sea que estén en el mundo. Gracias por acompañarnos mientras continuamos nuestro estudio del libro de Gálatas. Mi nombre es Ty Gibson. Él es David Asherik y somos amantes de las Escrituras y esperamos que tú también lo seas. Toma una Biblia y un libro para tomar notas. Reúne a algunos familiares y amigos y nos gustaría leerte en los comentarios, porque vas a tener tu propio momento a solas con Jesús mientras estudiamos las Escrituras, y puede que se te ocurra algo que quieras compartirnos. Y vamos a observar y ver qué es lo que Dios nos está comunicando mientras nosotros intentamos comunicarnos contigo. Así que David y yo estamos aquí teniendo una conversación sin guión, pero este es tu lugar. Te estamos invitando a la mesa porque la Biblia es en realidad un texto comunitario. Sí, La Escritura existe para la comunidad, no solo para el individuo. Y entendemos mejor la Biblia correcto. cuando yo escucho lo que tú tienes que decir y tú escuchas lo que yo tengo que decir, y ocurre este hermoso florecimiento de entendimiento porque cada uno de nosotros ve algo que el otro no ve. Sí, me gusta eso. Así que participamos en lo que llamamos el sacerdocio de todos los creyentes. Todos nosotros miramos el texto, y entonces surge una comprensión que ninguno de nosotros... Que no habría sido posible en ausencia de la comunidad. Me gusta eso. Así que vamos a orar y a comenzar nuestro tiempo juntos. Y este va a ser un gran momento. Este va a ser realmente bueno. Lo estoy esperando con ansias. De hecho, es intenso. Hay mucho en el pasado. He estado usando la metáfora de bucear con escafandra y he estado diciendo, Tai, vamos a hacer submarinismo. Y a salir a tomar aire. A veces vamos a salir a la superficie para tomar aire. Lo espero con ansias. Se trata de solo 11 versículos. Hoy solo tenemos 11 versículos. Pero va a ser absolutamente increíble. Vamos a tener que mantener el ritmo. Y sí, quizá quieras ver este video en pequeñas dosis o verlo más de una vez, porque vamos a ir con fuerza, rápido e intenso. Va a estar bien. Hay mucho aquí. Voy a orar yo. Tú oras. Oremos pues. Padre Celestial, qué privilegio, bendición y honor tenemos nosotros de conocerte como Padre, conocer a Jesús como Salvador. Padre, sentarnos en esta mesa y saber que, de muchas maneras, esta mesa es una metáfora de la mesa más grande a la que nos invitas. A la mesa, a sentarnos, a tener comunión unos con otros y, lo más importante, contigo. Padre, quiero pedir claridad y caridad y discernimiento. Señor, el texto nos resulta familiar, pero seguro que hay cosas que tú quieres decirnos que nosotros aún no hemos pensado. Así que mientras pasamos tiempo hablando, conversando y enseñando, que nuestro entusiasmo y nuestra energía vengan de ti y estén en ti. Y Señor, tenemos mucho que aprender en este pasaje de las Escrituras. Es muy denso, pero también tan hermoso, tan reconfortante, tan emocionante. Así que acompáñanos ahora. Anticipamos tu presencia y tu bendición sobre nosotros. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, queridos, vamos a ver Gálatas capítulo 2, comenzando con el versículo 11. Pero David, creo que es útil retroceder un poco y retomar el tema desde donde venimos, porque estas divisiones de capítulos son artificiales y las divisiones de versículos también lo son. Esto es una carta. Correcto. Esto es una carta. Son como cartas añadidas. Es fácil de encontrar. Capítulo 2, versículo 11 o lo que sea. Sí, pero Pablo no las escribió con 6 capítulos. Él no escribió Gálatas con 6 capítulos. ¿Cuál es nuestro título de hoy? Me gusta el título. Oh, este es un buen título. La mesa de los chicos populares. Estos son los chicos que son geniales. ¿Es esta la mesa de los populares? Mesa. Y una de las razones por las que esta es la mesa de los chicos populares es que ya hemos invitado a otras personas para que vengan y se sienten aquí. A diferencia de muchas mesas de chicos populares que por definición son exclusivas, esta es una mesa de chicos populares inclusiva. Y verán que esto no es solo un título gracioso o un juego de palabras. Es precisamente de lo que vamos a hablar. Eso es lo que está ocurriendo en el texto. Tengo algunas malas experiencias relacionadas con mesas. Está bien, adelante. Creo que han sido del tipo de, ya sabes, tal vez raro, extraño o tipo nerd. El típico niño que entra a la cafetería en la secundaria y busca un lugar para sentarse probablemente sabe lo que es sentirse traumatizado por sentir que no forma parte de ningún grupo, y eso es lo que está ocurriendo en este pasaje. Por eso lo llamamos la mesa de los chicos populares. Bien, ahora Tai, antes de que nos adentremos en el texto, comenzando en el versículo 11,
Pensé que sería muy útil si pudiéramos mostrar un mapa y quiero mostrarles algo a nuestros espectadores, a nuestros oyentes. Bueno, los oyentes no podrán verlo, pero se lo pueden imaginar. Y la verdad es que solo estoy buscando una excusa para levantarme, porque esto va a ser genial. Sí, de acuerdo. Vamos a orientarnos aquí en el mapa, en la geografía. Sí, lo que tenemos aquí es básicamente un mapa del Mediterráneo Oriental. Esto es, por supuesto, el norte de África. Ahora podemos esperar que un frente de presión alta se acerque. Es broma. Siempre he querido hacer eso. Perdón. Así que aquí estamos. Jerusalén, por supuesto, está aquí abajo y todas estas líneas no son, ya sabes, rutas de vuelo de United Airlines. No, estos son los distintos viajes misioneros del apóstol Pablo. Pablo viajó mucho. Él estaba en movimiento, era un hombre muy versado que había viajado mucho. Quiero señalar solo algunos lugares aquí, así que esto es Turquía, ¿verdad? Este es el centro de Turquía. Y esta zona de aquí se puede ver justo ahí arriba. Galacia y las principales iglesias a las que Pablo escribe la carta a los Gálatas están justo aquí. Se puede ver Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Pablo es de aquí, justo de aquí, de Tarso. Aquí es donde estaba la iglesia en Antioquía. Tienes Jerusalén al norte, Antioquía. Cuando Bernabé fue a buscar a Pablo, simplemente vino aquí, lo recogió en Tarso y lo llevó de regreso a Antioquía. Recuerden, aquí fue donde por primera vez se les llamó cristianos. Y va a haber cierta sospecha, pero también algo de antagonismo, un poco de hostilidad entre la iglesia en Antioquía y el mundo mediterráneo más amplio y la iglesia en Jerusalén. Y vamos a ver un incidente, a veces llamado el incidente de Antioquía, que ocurre aquí. Lo comentaremos hoy. Y sucedió justo aquí en Antioquía. Después de que Pablo salió en su primer viaje misionero, regresó a Antioquía. Así que aquí es donde vamos a estar. Y espero que eso nos ayude a ubicarnos geográficamente en donde estamos. Excelente. Entonces, Tai, ¿te ayuda a ver el mapa? Es muy útil. No solo nos da nuestra orientación en cuanto a la geografía, pero esto me dice que el apóstol Pablo fue un misionero sumamente activo. No es de extrañar que el libro de los Hechos describa los resultados no solo del trabajo de Pablo, sino en gran parte de él y también de Pedro y otros, como algo que puso el mundo patas arriba. El mundo, tal como lo conocían, fue sacudido hasta lo más profundo por la labor misionera del apóstol Pablo y otros. Sí, y los viajes frecuentes de Pablo y lo lejos que llegaba eran sumamente inusuales para la época, ¿verdad? Hoy en día podemos subirnos a un avión, volar de un lado a otro, pero estos viajes tomaban años, ¿cierto? Emprender un viaje así en esa época era toda una proeza. Sin duda, Pablo tenía buena salud cardiovascular. Y también sabía algo sobre navegación. Así es. Eso lo aprendemos en el libro de los Hechos. Bueno, eso nos resulta útil. Sabemos dónde está Galacia, sabemos dónde está Antioquía. Vamos a tratar el incidente de Antioquía, que en realidad lo vemos en Gálatas 2, comenzando en el versículo 11. Pero creo que podría ser útil si una vez más comenzamos un par de versículos antes para recordar de dónde venimos. Y hay dos cosas realmente interesantes justo al final de nuestra última sección, la que cubrimos la vez pasada, que quiero resaltar. Comencemos en el versículo 9. Del capítulo 2. Gálatas 2, leemos el versículo 9. Cierto, capítulo 2, versículo 9. Dice, entonces Santiago, Pedro y Juan, considerados como columnas, nos dieron a Bernabé y a mí la mano derecha en señal de compañerismo, al reconocer la gracia que me había sido dada. Estuvieron de acuerdo en que fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Luego, lo único que nos pidieron fue que siguiéramos recordando a los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Ahora, hay dos cosas que quiero resaltar aquí. Voy a resaltar la primera y luego tal vez tú puedas comentar sobre la segunda, que es recordar a los pobres. Pero lo primero que me encanta aquí es la camaradería y la conexión, ¿verdad? Es decir, nos extendieron la mano derecha en señal de compañerismo. Se despidieron en buenos términos. No todos en Jerusalén habrían estado contentos con el resultado de esa reunión. Exacto. Porque Pablo dice, sabes bien que no todos estaban de acuerdo. No lo estaban, porque Pablo dice que cuando nos sentamos juntos, en cuanto a contenido, ellos no añadieron nada a lo que yo tenía. Aquellos que tenían sus preocupaciones no añadieron nada. Así que no todos estaban completamente satisfechos con esto. Pero Pedro y Santiago extienden la mano derecha en señal de compañerismo y dicen, ve con Dios, pero no te olvides de recordar a los pobres. Esto me parece interesante porque estamos presenciando una controversia teológica, una controversia de ideas. Sí. Incluso de metodología. Metodología. Y en medio de todo esto, notamos un corazón palpitante, lleno de compasión. Sabes, estos hombres están tratando con cuestiones complejas que tenían el potencial de dividir a la comunidad. Sí. Y dicen, sabes, estamos tratando con estas ideas, pero no se olviden de proveer para los pobres.
Aquí se muestra una compasión de una manera hermosa. Mientras discutimos, ayudemos a los pobres. Sí, eso es genial. Es increíble. Porque a veces lo que sucede es que la iglesia moderna, puede involucrarse tanto, invertir tanto en sus argumentos y discursos teológicos que en realidad perdemos de vista la misión. Perdemos de vista la misión. Y aquí dicen, está bien, vamos a seguir teniendo esta conversación. Y estamos tratando de encontrar la mejor metodología, la mejor manera de avanzar. Porque no es como si hubiera un manual, ¿verdad? ¿Se están escribiendo un manual? Están escribiendo el manual bajo la influencia del Espíritu Santo. Y así, en medio de esa reunión, algo tensa que tuvieron, todavía está la diestra del compañerismo. Y luego está el, no se olviden, recuerden a los pobres. Eso luego enlaza perfectamente con la sección en la que estaremos hoy, que es del 11 al 21. Y vamos a avanzar un poco rápido en los versículos del 11 a la primera parte del 14, porque eso todavía es parte del contexto. Y luego vamos a profundizar en los versículos del 15 al 21. Muy bien, hagámoslo. De acuerdo. ¿Quieres que lea el versículo 11? Dice, cuando Cefas, o Pedro, cuando Pedro vino a Antioquía, esa es la Antioquía que acabamos de ver hace un momento en el mapa. Oh, esto es algo interesante. Lo reprendí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que vinieran algunos de parte de Santiago, solía comer con los gentiles. Pero cuando ellos llegaron, él comenzó a apartarse y a separarse de los gentiles porque tenía miedo de los que pertenecían al grupo de la circuncisión. Los otros judíos se unieron a él en su hipocresía. De modo que, por su hipocresía, incluso Bernabé fue llevado por mal camino. Así que es realmente importante que entendamos que aquí existen normas culturales. Hay cosas que simplemente se esperan. Correcto. Todos esperan eso. Así es como te comportas. Así es como te comportas en la sociedad. Y esto está encapsulado en lo que a veces se llama etiqueta y protocolo. Y lo que se esperaba en esa época era que los judíos no confraternizaran con los gentiles, que no comieran juntos. Ahora bien, esto no era algo que los gentiles hubieran iniciado o impuesto. Ellos se sentían felices de interactuar donde quiera que fueran aceptados e incluidos. Pero los judíos, habiendo entendido mal el propósito del pacto de Dios, construyeron muros de exclusión Y separación. Ahora, necesitamos entender eso, que ellos tenían cierta justificación para esto, porque las naciones gentiles eran identificadas por los judíos y esta era una identificación precisa como idólatras. Y esa idolatría estaba profundamente arraigada en prácticas de adoración que producían prácticas sociales que eran injustas. Hasta aquí, todo bien. Sí, así que los judíos temían la contaminación, no solo la contaminación ceremonial, aunque esa era contaminación moral. No queremos relacionarnos con los gentiles en un nivel de familiaridad que pueda llevarnos a convertirnos en personas que participen con ellos en prácticas idólatras. Después de todo, Israel tiene una historia en la que su participación en la idolatría de las naciones cananeas, las naciones circundantes, los llevó al exilio y resultó en la destrucción del templo de Salomón. Exactamente. Así que todo lo que estás diciendo es exactamente cierto. Y este era particularmente el caso. Era así, pero llevado al extremo en lo que se conoce como el judaísmo del segundo templo o el judaísmo del primer siglo, cuando existía un deseo muy fuerte de no involucrarse en nada que pudiera, siquiera teóricamente, llevarlos por un camino similar al de sus antepasados, que los condujo al exilio. La destrucción del templo, etc. Así que había una hipersensibilidad hacia no confraternizar, usando tu palabra, ni tener comunión, ni socializar con personas que no fueran de los nuestros. Ahora, el problema es, y hay muchos problemas con esto, pero uno de los principales problemas, desde la perspectiva judeocristiana, es decir, de aquellos que creían en el Mesías, es que Jesús había marcado un tono muy diferente. Así es. ¿Verdad? La crítica principal o la crítica central que recibió Jesús por parte de los líderes religiosos y la élite religiosa de su época era Lucas 15, versículos 1 y 2. Él come con pecadores. Este hombre come con pecadores y no solo come con ellos. Él come con pecadores y los recibe. Sí. Y cuando los líderes religiosos les preguntan a los discípulos de Jesús sobre esto, literalmente dicen, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué su maestro come con esta gente gentil? No debería hacerlo. Sí, simplemente era la expectativa. Como dijiste, era simplemente parte del zeitgeist, de la atmósfera.
Esta no es la manera correcta de comportarse, y Jesús a menudo rompía con estos protocolos sociales y estas normas culturales, ya sea dejando que una mujer le lavara los pies con su cabello, o hablando con una mujer samaritana, o tocando a un leproso, o hablando con la mujer de Sicar, o ayudando a un centurión romano. Quiero decir, muy a menudo, como hemos mencionado antes, él se dirigía de manera intencional y provocadora hacia personas que estaban en los márgenes de la sociedad judía del siglo I. Así que lo que está ocurriendo aquí es que esa práctica de separación en la mesa y de distanciamiento ahora está comenzando a desmoronarse. Está empezando a deshacerse en Antioquía, porque recuerda, Antioquía es el lugar donde aquellos hombres de Chipre y Cirene, en Hechos capítulo 11, predican el evangelio a los griegos, y muchos de ellos creyeron. Bernabé fue enviado allí para echar un vistazo, y cuando vio la gracia de Dios, se alegró. Y sin duda también había una población judía allí, y al parecer después de que Bernabé fue y trajo de vuelta a Pablo, el apóstol, la práctica común en Antioquía era el compañerismo entre Jesús y los gentiles, entre creyentes en Jesús que eran de origen y etnia judía y aquellos que eran de origen y etnia gentil, y todo iba de maravilla. Todo iba muy bien. Incluso Pedro participaba y sabemos. Por Hechos, capítulo 10. Pedro estaba feliz de comer con ellos, aunque se sintió algo nervioso, pero comió con Cornelio y su familia. Pero entonces llegan los pesos pesados, ¿verdad? Enviados por Santiago. Y en toda la escena hay un cambio ominoso. En la escena. Es importante darse cuenta, creo, David, que, como has dicho ya, pero solo quiero ampliar la idea aquí. El apóstol Pablo está predicando y esforzándose por encarnar y vivir el Evangelio de Cristo. Sí. Así que él simplemente está siguiendo la trayectoria natural de lo que se observa en la vida y el ministerio de Jesús. Correcto. Jesús ha abierto sus brazos de par en par con una inclusividad y una aceptación que es cuanto menos revolucionaria. Fue revolucionario. Fue revolucionario. Fue angustiante para los líderes religiosos que pensaban que él rompía normas y protocolos sociales. ¿Qué hace? ¿Por qué lo hace? Sí, y sin embargo es interesante que Jesús, mientras era criticado por los líderes religiosos de la época, ¿por qué comía con pecadores? Porque él se relaciona con ellos. Literalmente no podían concebirlo. Y sin embargo Jesús simplemente dice, bueno, la sabiduría es reconocida por sus hijos. En otras palabras, es una manera de decir, solo observa. Mira, Jesús, en esa simple declaración, la sabiduría se reconoce por sus hijos, está diciendo, pero los resultados de mi ministerio y la manera en que me conduzco al entablar relaciones sociales con pecadores y ministrar a las personas sin ninguna barrera, solo observa lo que va a suceder. Y quiero decir esto, David, lo que vemos en el ministerio de Pablo, en el libro de los Hechos, y cómo el mundo entero fue puesto patas arriba, es el fruto del ministerio de Jesús. Este no es el evangelio de Pablo. Este es el evangelio de Jesús, del cual Pablo es ahora el practicante teológico de lo que es. Y el practicante metodológico. Así es. De lo que él ve que hace Jesús mismo. Tu punto es muy bueno. Pablo simplemente continúa en la misma trayectoria, en la misma línea. De hecho, dentro de poco nos encontraremos con esta idea increíble de que no estaban caminando en fila. De hecho, ¿lo puedo leer? Es literalmente el siguiente versículo. Versículo 14. Cuando vi que no actuaban conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos. Llegaremos a la cita en un momento, pero vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a establecer el tono. Así que imagina una sala, digamos que hay unas 100 personas en ella, ¿de acuerdo? Estas no eran iglesias grandes, podrían haber sido tan solo 50 o menos, pero digamos que eran 100 personas. Y están sentados alrededor de mesas, disfrutando de una comida juntos, y todo va de maravilla. Aparentemente Pedro ha venido a visitar Antioquía. Esto es después del primer viaje misionero de Pablo. Es después de la conversación que se describe cuando él dice que fue en su primer viaje a Jerusalén. Así que todo va bien. Pedro está allí. Bernabé está allí. Pablo está allí. Pásame el hummus. Me gustaría un poco más. Pásame el hummus. Hay risas en el ambiente. Exacto. Probablemente todo tipo de intercambio de historias y antecedentes, ya sabes. Y aquí Jesús y los gentiles se están reuniendo. Todos están en la misma habitación. Y esto habría sido absolutamente impensable, incluso solo unos pocos años antes. Quiero decir, realmente están en la vanguardia. Aquí están a la vanguardia de una forma de pensar completamente nueva sobre lo que significa ser un seguidor del Mesías. Bien, entonces en ese momento Pablo dice que vinieron algunas personas de parte de Santiago, ¿verdad? Dice así.
Porque antes que vinieran algunos de parte de Santiago, él solía comer con los gentiles, pero cuando ellos llegaron, se retraía y se apartaba. Ahora, me imagino que si vas a visualizar esto, lo más seguro es que Pedro esté sentado en una mesa. Hay, ya sabes, 10 personas allí, y 5 son judíos y 5 son gentiles. Todos ellos comían juntos sin problema. Pedro no dice, oh, oigan, tengo que irme porque han llegado los importantes, porque han venido los de parte de Santiago, así que ya no voy a pasar el rato con ustedes. Eso no es lo que él habría hecho. Eso habría sido, eso no es lo suficientemente matizado. Fue algo más sofisticado. Él habría dicho, oh, oigan, unos amigos míos acaban de llegar. Disculpen. Así es. Entonces, cuando estas personas llegan y entran y casi se percibe, el texto no lo dice expresamente, pero se siente que había cierta incredulidad allí. Sí, como que Se sintió un peso en la sala. se sintió un peso en la sala, ¿verdad? Como que, ¿qué está pasando aquí? Porque esto es, recuerda lo que dijo Pedro cuando entró en la casa de Cornelio. Después de recibir la invitación, entró, y cuando vio a todos esos gentiles reunidos allí, literalmente dijo, ¿saben qué? No me es lícito comer ni entrar a la casa de personas de otra nación. Así que Pedro ya había tenido esa experiencia y fue llamado a rendir cuentas por ello en Hechos capítulo 11. Ahora estas personas vienen de Jerusalén, de parte de Santiago. Estos son los espías. Exactamente. Ellos entran y de repente hay una pesadez en la sala. Pedro lo percibe de inmediato. Imagino que él se disculpa educadamente de la mesa, pero aquí está el problema. Pedro no es un don nadie. Pedro es el discípulo que caminó sobre el agua. Pedro es un discípulo del Señor. Pedro es Pedro. Así que cuando Pedro dice, oye, tengo que ir a visitar a unos amigos, Pedro se retira, dice. Él se apartó y se fue a sentar a la mesa con estos, ya sabes, importantes recién llegados de parte de Santiago. Y entonces alguien dice, oh, Pedro está ahí. Y luego alguien más se va, y luego alguien más se va, y alguien más, y de repente tienes esta migración. Pedro es un líder. Pedro es un líder. Él marca la pauta. Él no es un termómetro, es un termostato. Él establece la temperatura. Y entonces todos empiezan a apartarse. Y Pablo casi puede sentir el dolor en su voz cuando escribe esto, cuando dice, incluso Bernabé, ¿verdad? El mismo Bernabé del que acabamos de leer, el hijo de consolación, quien debería saber más, y quien debería haber percibido mejor el ambiente, quien debería haber entendido lo que estaba pasando. Incluso Bernabé fue arrastrado por su hipocresía, y entonces Pablo levanta la vista, y aquí viene lo más fuerte. Cuando Pablo levanta la vista, sea cual sea la excusa educada o, ya sabes, contextual de, oh, sí, solo quiero ir a saludar a mis amigos, lo que sea, quizás intentaron disimularlo de alguna manera. La verdad es que se apartaron porque tenían miedo de cómo los percibirían. Y cuando Pablo levanta la vista, esto es lo que ve. Ve una sala llena de gentiles sentados juntos, y ve una sala de judíos sentados juntos. Ha cambiado la composición de la sala. Completamente. Y para Pablo, la principal preocupación aquí es que esto no está transmitiendo la verdad sobre el Evangelio. Esta forma de actuar, esta forma de interactuar. Dios no tiene dos familias. Dios no tiene dos mesas. Dios no tiene dos comunidades con las cuales hace un pacto. No, Él ha ganado, y vamos a entrar en eso, especialmente en Gálatas capítulo 3. Pero la principal preocupación de Pablo aquí no es solo la actitud hipócrita de Pedro y la decisión poco sabia de Bernabé y la de los otros seguidores de Jesús. Es que esto no es el Evangelio. Está comprometiendo la verdad del Evangelio, ¿verdad? Está comunicando una falsedad sobre el carácter de Dios, ¿correcto? Está transmitiendo una idea equivocada de para qué vino el Mesías al mundo. Sí, exactamente. No es solo una disputa teológica sobre el papel con puntos que se están debatiendo. La composición de la sala ha cambiado y ahora la propia dinámica social está en peligro. La integridad del Evangelio. Y solo imagina, déjame echar trozos de leña al fuego aquí. Uno de ellos es, ¿cómo te sentirías en esa mesa hipotética en la que estuvo sentado Pedro hace un momento? En la que hay 5 personas judías y 5 gentiles, él se disculpa y se retira. Después de un rato, los otros judíos también se disculpan. ¿Cómo te sentirías siendo gentil en esa mesa? Ahora hay 5 personas y el resto está al otro lado de la sala. Ese es un leño. Aquí va el segundo leño. Es muy probable que estén hablando arameo, ¿verdad? Todos hemos estado en esas situaciones y en esas salas, donde otras personas hablan idiomas que tú no hablas y tú eres la minoría. Y de repente, ¡boom!, empiezan a hablar en otro idioma y está bien. Sabes, te sientes excluido. La familia de mi esposa es así. No tengo ningún problema. Ellos son de Rumanía. Ellos hablan rumano. Pero en cuanto ocurre ese cambio, y muy a menudo, yo era la única persona en la sala que no hablaba rumano. Bueno, ahora simplemente empiezas a leer un libro. Yo simplemente pienso, bueno, esto no tiene que ver conmigo. Supongo que esto no es para mí. Esto no se trata de mí. ¿Pertenezco aquí? Puede que sea de ti, pero no es para ti. Podría ser. Basta.
De hecho, probablemente sea cierto, pero ya entiendes la idea. De repente tienes a todas estas personas aquí. Están riendo, oh, qué gusto verte. ¿Cómo fue tu viaje? Y están hablando en un idioma que los otros gentiles no entienden, a menos que hablaran arameo, lo cual es poco probable. Y Pablo mira y lingüísticamente, socialmente y organizativamente dice, este no es el camino. No es caminar en línea. La palabra que se usa es ortopedeo, Sí, como ortopedia. como ortopédico. Y las plantillas ortopédicas se usan para que camines recto. Los ortodoncistas ponen brackets en tus dientes para que se enderecen. Pablo dice que este comportamiento no está en línea recta con la verdad del Evangelio. Y usa una palabra más fuerte. Dice que lo que está presenciando no es nada menos que Pedro. Pedro, quien debería saber más. Correcto. Cucú. Es un apóstol. Pedro, quien tuvo el encuentro. Este es Pedro, quien recibió la visión. Sí. La visión, la sábana. No entiendo, señor. Levántate, Pedro. No lo entiendo. Nunca he comido nada común o impuro. Entra en la habitación, se da cuenta y dice, oh, entonces se supone que no debo llamar a nadie ni a ese tipo. No debo llamar a ningún hombre común o impuro. El Espíritu Santo se derrama sobre ellos y Pedro los bautiza. Ese Pedro. Y ahora ese Pedro está apartándose de la verdad del Evangelio, y Pablo usa una palabra muy fuerte. En el versículo 13 dice que Pedro actuó como un hipócrita, ¿verdad? Y el resto de los judíos que están en la sala siguieron su ejemplo. Quiero decir, es Pedro, después de todo, y necesitamos seguir las señales de que Pedro tiene la razón. Ahora, la hipocresía está presente en la sala, y esta idea de hipocresía, esto tiene que ver con actuar, ¿verdad? Esto es fingimiento, esto es que de repente están usando una máscara que está ocultando la verdad del Evangelio. Jesús está siendo difamado ante los ojos de los creyentes gentiles. Ellos se están encogiendo en la sala. De repente se encuentran solos en la misma vieja situación que siempre ha sido la norma. De repente la sala está dividida, sin duda con un aire de cortesía, pero la sala está dividida y Pablo lo percibe. Todo el asunto. Y él dice, esto es hipocresía. Correcto. Es actuar. La principal preocupación aquí para Pablo, nuevamente, no es solo la separación por el simple hecho de separarse. Es lo que está comunicando acerca de lo que él llama la verdad del Evangelio. Ahora, si yo dijera, Tai, te voy a contar la verdad del Evangelio, o escuché la verdad del Evangelio, casi de manera refleja, pensaríamos que esto es como una teoría teológica. Es una teoría. Es un concepto. Leímos un libro. No, ¿qué? Lo que Pablo llama la verdad del Evangelio. Por implicación, tiene que ver con que es cuando los judíos y los gentiles se mezclaban fácil, libre, entusiasta, feliz y socialmente. Oh, eso es el Evangelio. El Evangelio se muestra en la interacción comunitaria, social y de pacto entre diferentes grupos de personas. Por lo que el Mesías ha logrado, y lo diremos de nuevo. Nuestro título es La mesa de los chicos populares, pero Dios no tiene dos familias. Dios no tiene dos mesas. Todas las personas son populares desde la perspectiva de Dios. Sí, exactamente correcto. Todos están incluidos. Así que puedes sentir cómo le sube la temperatura a Pablo aquí, ¿verdad? Ya hemos hablado de cómo la carta a los Gálatas es un tema delicado, y Pablo no va a quedarse de brazos cruzados y a esperar a llevar a Pedro a un lado tranquilamente para decirle, oye, amigo, creo que podrías haber manejado mejor esa situación. No, esto fue una acción pública. Pablo puede ver los rostros dolidos de todos los gentiles presentes que ahora se sienten excluidos y piensan, bueno, supongo que este no es nuestro sitio. Supongo que no es nuestra gente. Supongo que malinterpretamos la situación. Pablo se da cuenta y dice, esto es un pecado público. Esto es un fracaso público. Y lo voy a señalar públicamente. Y lo hizo. Y lo hace. Ahora, esto es lo que resulta notable. Si encuentras las comillas que comienzan ahí en el versículo 14, dije a Pedro delante de todos, cito, tú eres judío. Sin embargo, vives como un gentil y no como un judío. Volveremos a eso en un segundo. Ahora, sigue. Encuentra el final de esas comillas. Y eso es hasta el versículo 21. Así que pueden captar esto, estudiantes de la Biblia. Lo que ocurre desde más o menos la mitad del versículo 14 hasta el versículo 21, esto es lo que Pablo dijo en ese... Como una reprensión pública. Como una reprensión pública en una situación social que habría sido un tanto incómoda. Y voy a añadir esto al fuego. Si alguien iba a reprender a otro en ese contexto y situación social, Pablo en realidad no era nadie en ese momento. Es decir, Pablo no es el Pablo que recorre el Mediterráneo, que escribe la mayor parte del Nuevo Testamento que conocemos hoy. Pablo es más bien alguien sospechoso,
No estamos muy seguros sobre Pablo. Pedro es Pedro. Pedro fue uno de los discípulos. Pedro caminó sobre el agua. Pedro estuvo con Jesús. Es una figura imponente. Es una figura imponente. Así que si te hubieran dicho, oye, algún líder en esta sala va a reprender a otro líder en esta sala. Oh, debe ser Pedro el que va a hacer la reprensión. Pedro va a poner a Pablo en su lugar. Así que fue todo un giro. Fue un movimiento inesperado. Fue una inversión de las expectativas respecto a Pablo. Se atrevió a reprender a Pedro en público. Y la profundidad de esta sección aquí, del 14 al 21, es una de las más densas y más claras, pero requiere algo de trabajo, Tai, para extraer el significado de todas las cosas en todos los escritos de Pablo. Esto es grande. Realmente lo es. David, solo quiero llamar la atención sobre el hecho de que estos tiempos, de maneras muy reales, son nuestros tiempos. Así que esto no son solo eventos antiguos que ocurrieron hace 2000 años. Las dinámicas humanas siempre son las mismas. Pablo es la persona en esta escena que está observando a aquellos que están en los márgenes de la sala, a los que están abajo del todo en la escala de aceptación social. Pablo está percibiendo, está sintiendo la situación. Él está percibiendo la situación. Y aparentemente Pedro y los creyentes judíos que están siguiendo el ejemplo de Pedro están ajenos, o tal vez no totalmente ajenos, pero están dispuestos a intercambiar el dolor de los gentiles que creen en Jesús por el favor de los espías que se han infiltrado, que están tratando de crear división dentro del cuerpo de Cristo. Si tú y yo tenemos que elegir en cualquier situación, si tú y yo tenemos que elegir entre aquellos que están en desventaja en la escala social, aquellos que están en los márgenes de la sala o aquellos que están en posiciones de poder y relevancia, necesitamos hacerlo, tenemos que hacerlo. Tenemos que inclinarnos hacia apoyar a quienes se encuentran en los márgenes, aquellos que están heridos, aquellos que se dejan de lado y se abandonan con facilidad. Mira esto. Esto ocurre justo después de lo que acabamos de leer hace un momento, donde, después de extender la mano derecha de compañerismo, son Pedro y los demás quienes dicen, no se olviden de los pobres. Así es. No se olviden de los marginados. No se olviden de aquellos a quienes es fácil pasar por alto. Y luego, momentos después, mientras Pablo cuenta la historia, Pedro hace precisamente eso. ¿Acaso tenía Pedro esa intención? No, no la tenía. Pero esa es la responsabilidad de un líder. Un líder debe saber que sus palabras en una situación dada, su ejemplo en una situación dada, pueden establecer un tono que otros podrían malinterpretar, otros podrían entender mal y seguirlo. Así que sí, si hubieras, este es el punto, si hubieras entrevistado a Pedro, digamos, simplemente entras ahí, eres un periodista, y entrevistas a Pedro sobre cómo debería haberse comportado. ¿O cuáles eran las respuestas correctas del examen? Te habría dado todas las respuestas correctas. ¿Sabría las respuestas? Habría dado las respuestas correctas. Pero cuando llegó el momento de la verdad, muy fácilmente volvió a caer en patrones habituales de pensamiento, acción y comportamiento. Y cuando Pablo lo reprende, me imagino que Pedro no sabemos qué dijo Pedro, pero en mi mente, Pedro habría dicho, tienes toda la razón. Pedro lo está. Tienes razón, me equivoqué. David, Pedro está actuando no según lo que él a nivel consciente de su mente sabe que es la verdad del Evangelio. Él podía dar las respuestas correctas, ¿verdad? Está actuando según su teología subconsciente, profundamente arraigada, su teología subconsciente, con la que creció, lo que lo ha rodeado, la atmósfera en la que ha sido criado. Es sumamente importante que practiquemos realmente la disciplina de vivir el Evangelio en todas nuestras relaciones sociales. Hermoso. Para que no retrocedamos, para que no recaigamos en nuestros paradigmas teológicos subconscientes. Correcto. Porque aquí se está produciendo un cambio de paradigma. O las expectativas de la cultura dominante. Así es. Sí, la cultura dominante está constantemente dictando división y hostilidad, ¿verdad? Bien dicho. Y la cultura dominante, no solo de su época, sino también de la nuestra, está dictando división y hostilidad. El hecho es que estas personas, los dos lados que están en esta controversia, aquí Pedro tiene un pasado. Pablo tiene un pasado. Ambos son merecedores de lo que nuestra cultura actualmente llama cancelación. Pero el Evangelio proporciona misericordia incluso para Pedro y Pablo. Son la guinda del pastel. Estos son Pedro y Pablo y están teniendo una disputa pública, David.
Totalmente. Y aún así, ellos son las personas que por encima de todos los demás tenemos registradas en el libro de los Hechos y en el testimonio del Nuevo Testamento. Estos son estos tipos disfuncionales. Sí, estos son tus estrellas más adelante. Estos son los jugadores estrella, estos son los que están llevando el Evangelio hasta los confines de la tierra. Y Pedro está teniendo un momento de recaída teológica en antiguos paradigmas del viejo pacto y Pablo interviene. Pablo no odia a Pedro. No, él está interviniendo o lo está sacando de ese antiguo pacto. Y es por el bien de ambos. Por Pedro, bueno, por el bien de al menos tres partes. Pedro, aquellos que han seguido el mal ejemplo de Pedro y los gentiles. Aquí hay que hacer algo públicamente. No puedes volver atrás y arreglar esto después. Porque si estos creyentes gentiles, los de Cristo en Antioquía, como se les llamaba, van a tener alguna confianza en Pablo o en Pedro, Pablo va a tener que decir algo aquí. Pablo percibe el dolor, como dijiste. Percibe la confusión y la desconexión. Así que esto es una situación pública muy desafortunada, una recaída hipócrita. Sí, Y Pablo tiene que abordarlo públicamente. Y lo hace. lo hace. Ahora, solo una palabra sobre esto. ¿Por qué Pablo está contando esta historia a la iglesia en Galacia? Galacia se encuentra a cientos de millas de distancia. Probablemente porque el informe de este incidente en Antioquía ha llegado efectivamente a las iglesias en Antioquía. Y el informe se ha comunicado de tal manera que se ha presentado a Pedro como el héroe, defendiendo la verdad, ya sabes, evitando ser contaminado por los gentiles idólatras. Y por eso Pablo ahora tiene que contar su versión de la historia. Necesita aclarar los hechos. Recuerda que una de las críticas que Pablo dice que no es cierta sobre él y sobre quién es que la gente dice que solo quiero agradar a los demás. No, eso no es cierto. Correcto. Así que sabemos que Pablo, en Gálatas, está a la defensiva. Su autoridad apostólica y su mensaje han sido socavados. Así que Pablo no cuenta esta historia solo para dejar mal a Pedro o para hacerlo quedar como una mala persona. Sí, no es un acto malicioso. Eso parece, precisamente. Parece muy probable que Pablo esté relatando una historia que ya circulaba por entonces. Es decir, esto es una gran noticia. Esto es una gran noticia. Tienes a dos de los pesos pesados de la iglesia primitiva públicamente, ya sabes, uno reprendiendo públicamente al otro. Y por eso es muy probable que la noticia se haya difundido. Y Pablo va a aclarar los hechos. Y esto le da el enlace perfecto para el mensaje más amplio que Pablo tiene para la iglesia en Galacia. Así que ustedes, al ver esto, se dan cuenta, ¿verdad?, de que en el versículo 14, cuando Pablo utiliza el término la verdad del Evangelio, Pedro se está alejando de esa verdad. En este momento de falta de juicio, ¿verdad? Bajo la presión de aquellos que han venido de Jerusalén, de parte de Santiago, la verdad del Evangelio es fundamental entender esto. No estamos hablando aquí solamente, y uso la palabra solamente porque el Evangelio es un sistema de entendimiento. Es un sistema intelectual de doctrina, ¿verdad? Hay teología, pero no es solamente eso. La verdad del Evangelio debe ponerse en práctica en la comunión en la mesa. Y no solo la comunión en la mesa, ya sabes, en el sentido más específico, sino que la comunión en la mesa es una metáfora de la comunión en general, de la integración en general, ¿verdad? Así que la verdad del Evangelio, bueno, es importante que lo entendamos. No comprendo el Evangelio simplemente porque pueda esquematizarlo como un sistema de ideas teológicas, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Entiendo el Evangelio y experimento el Evangelio cuando se manifiesta en la forma en que percibo e interactúo contigo, con los demás. El Evangelio no es solo un sistema de teología, es un sistema de comunión. Es un sistema de interacción social. Así es como se manifiesta. Así que uno de los grandes textos que describen el ministerio de Jesús fue: el Hijo del Hombre vino comiendo y bebiendo, ¿verdad? El acto de sentarse en un contexto social y compartir una comida con alguien es una acción fundamentalmente unificadora e igualadora, ¿verdad? Es decir, nos sentamos en comunión. La mesa es horizontal. Tú no estás por encima de mí, yo no estoy por encima de ti. Estamos compartiendo la comida. Estoy dispuesto a tocar lo que tú tocas. Exactamente. Aquí no hay ningún sentido de contaminación. Aquí no hay ningún sentido de jerarquía. Así que tienes toda la razón. La verdad del Evangelio no es simplemente una especie de construcción teológica. Es cómo esa construcción teológica se manifiesta en la manera en que tratamos a los demás. Sí, es relacional. Así que Pablo levanta la vista y ve este lugar.
Los gentiles están todos por aquí, los judíos están todos por allá, todos se han asociado ahora, seguramente hablando un idioma que no lo entienden todos. Y Pablo, puedes sentir cómo aumenta la tensión y él alza la voz y se confronta a Pedro usando un lenguaje muy fuerte. Y lo voy a leer. ¿Listo? Sí, listo. El versículo 14 dice: le dije a Pedro delante de todos: Pedro, tú eres judío, pero vives como los gentiles y no como judío. ¿Cómo es entonces que obligas a los gentiles a seguir las costumbres judías? Entonces tu versión dice obligas. Sí. La mía usa la palabra convencer, que ya hemos mencionado antes. Pero esto es interesante, esto es bueno, porque, de nuevo, aquí no estamos hablando de fuerza física. Pedro no está agarrando a alguien y alejándolo de la mesa físicamente, pero sí hay que decir algo sobre el uso de la fuerza psicológica. También hay que decir algo sobre la fuerza teológica, es decir, emplear las ideas para manipular, ¿verdad? Y eso es lo que está haciendo Pedro. Él está apelando a que lo sigan a través de sus acciones, y ahora la gente está siguiendo su ejemplo. Exacto. Aunque él no lo hubiera expresado así, por eso lo está haciendo. Lo cual no hizo. Es el efecto neto. Así es. Exacto. Hemos escuchado mucho sobre lo importante que son las motivaciones, pero a veces la intención no importa. A veces, sin importar cuál haya sido tu intención, este fue el resultado. Así es como se percibió en la sala. Y entonces cuando Pablo le dice a Pedro: oye, tú vives como un gentil, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Alguien podría preguntar: bueno, ¿en qué sentido vivía Pedro como un gentil? Sí. Bueno, la respuesta es obvia. Él estaba compartiendo con los gentiles. Él se mezclaba fácil y libremente, feliz, entusiasta y socialmente con personas no judías. Y entonces Pablo hace este gran señalamiento. Oye, hace unos momentos, antes de que llegaran los importantes, los astutos, ¿Vivías como un gentil? tú estabas viviendo como un gentil. Pero ahora que ellos han llegado, ahora quieres que los gentiles vivan como judíos. En otras palabras, lo que se implica aquí es que si quieres estar en la mesa de los chicos populares, necesitas convertirte en judío. Se está transmitiendo un mensaje. Se está transmitiendo un mensaje. No de manera explícita, pero sí se insinúa. Y esto está provocando una sensación muy fuerte de presión. Los gentiles no pueden... Los otros judíos que se encuentran en la sala no pueden evitar sentir y pensar que deben ir con Pedro. Necesitamos seguir el ejemplo de Pedro. Nos sentimos obligados a movernos en esa dirección. Una de las cosas que aprendemos sobre Pedro en los relatos del Evangelio es que Pedro era un líder. Él podía estar al frente liderando, pero también era pendular, ¿verdad? Podía estar aquí y luego muy lejos por allá y después aquí y luego allá. Y este es un buen ejemplo de la pendularidad de Pedro, ¿cierto? Él fue quien recibió la visión de Dios sobre Cornelio y fue sin problema, con firmeza. Cuando la iglesia lo cuestionó al principio de Hechos capítulo 11, él se mantuvo firme. Él dijo: oigan, ¿quién era yo para impedir que fueran bautizados? El Espíritu Santo. Ese mismo Pedro ahora está actuando en una, me gusta la palabra que usaste, recaída, porque no está siendo hostil, no está siendo cruel ni malintencionado aquí. Simplemente perdió la señal. Actuando según su trasfondo teológico subconsciente. Pierde la señal. Así que lo que Pablo hace a continuación es fascinante. En el versículo 15, mientras continúa la reprensión, Pablo en realidad utiliza una frase específica que lidia irónicamente con los prejuicios de los judíos presentes en la sala. Vamos a verlo. Versículo 15. Nosotros que somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Vamos a hacer una pausa aquí porque el versículo 16 es el más denso. Es el versículo más difícil. Ese es en el que tenemos que profundizar mucho. Pero justo antes de hacer eso, cuando Pablo dice nosotros que somos judíos por naturaleza, descendientes genealógicos de Abraham, y no estos pecadores gentiles, el término aquí es aún más fuerte. El término aquí es como hablar de razas inferiores. Sí. Y Pablo no quiere decir que sean razas inferiores o que sean pecadores simplemente por ser gentiles. Está hablando con ironía. ¿Sí? Casi puedes imaginártelo al otro lado de la habitación haciendo guiño, guiño, asintiendo a todos los judíos, a todos los gentiles que están en este lado de la sala. Él dice: oye, nosotros que somos judíos por naturaleza y no estos pecadores gentiles, guiño, guiño, codazo, codazo. Está jugando con los prejuicios. Por cierto, Jesús también hacía esto. ¿Te acuerdas de la mujer sirofenicia? Sí. Oye, pero incluso los perrillos reciben. Él juega con los prejuicios de la gente para que puedan ver. Él articula lo que ellos sienten para que puedan ver lo ridículo que es. ¿Ven lo tonto que es? Sí, sí. Increíble. Pecadores de los gentiles, ese es un término extraño. Y los gentiles en la sala habrán sido etiquetados de esa manera.
Es como si donde quiera que van entre los judíos llevan esa marca encima, como una letra escarlata. Es un estigma. Correcto. Porque, de nuevo, y la razón de eso, como Tai ya lo explicó, pero solo para recordarlo, es que son idólatras. Por su idolatría, por su asociación con los ídolos, por las prácticas de adoración que a menudo iban directamente en contra de la Torá, asociadas con la adoración de estos ídolos. No eran personas con las que uno debiera relacionarse. No eran personas con las que te relacionaras. Solo si había una razón de peso, como hacer negocios con un gentil podía permitirse en ciertas situaciones, bajo ciertas condiciones. Si había dinero de por medio. Exacto, pero solo ir a pasar el rato con ellos, no. Cuando Pablo dice, oye, nosotros que somos judíos por naturaleza y no estos gentiles pecadores, guiño y guiño, él no cree que las personas sean pecadoras por el hecho de ser gentiles. No, este es el mismo Pablo que más adelante escribirá, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Luego pasa al versículo 16. ¿Estás listo para el versículo 16? Sí, eso. Ahora vamos a analizar esto despacio porque aquí hay muchas ideas, palabras y conceptos. Creo que necesitas leer el versículo 15. Sí, lo voy a leer directamente. Entonces él dice, Pedro, nosotros que somos judíos de nacimiento y no gentiles pecadores. Sabemos que nadie es justificado por las obras de la ley. Ahora voy a decir la palabra Torá. De acuerdo. No somos justificados por las obras de la Torá, sino por la fe en Jesucristo. Así que nosotros también hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo. Y no por las obras de la Torá, porque por las obras de la Torá nadie será justificado. Bien, es un trabalenguas. Es un trabalenguas. Y si eres de los que piensan, creo que entendí como el 50% de eso, pero me perdí mucho. Es un pasaje difícil. Vamos a repasarlo paso a paso. Palabra por palabra, casi. Y vamos a tratar de entender exactamente qué está diciendo Pablo aquí, recordando que esto sigue siendo parte de esa reprimenda pública en Antioquía. Es un trabalenguas, pero si has pasado algún tiempo en el cristianismo o en la iglesia, si tienes alguna relación con el evangelicalismo, el protestantismo, el catolicismo, cualquier cosa que caiga bajo el paraguas del cristianismo, has oído hablar de esta idea de la justificación, ¿verdad? Has oído hablar de la justificación. Y la interpretación general básicamente toma este pasaje, esta parte de la carta a los Gálatas, fuera de su contexto histórico, y le da una interpretación que lo reduce a mi salvación personal, mi posición personal ante Dios. Realmente no tiene mucho que ver contigo ni con nadie más. Esta justificación por la fe es básicamente yo y mi salvación personal, yo entrando en una relación correcta con Dios a través del sacrificio de Cristo. Ahora Eso no está mal. eso no está mal. Hay verdad en eso, es verdad. Y sin embargo, si no miramos la explicación de Pablo, Sí, ¿cómo llegó él aquí? ¿cómo llegó a esta idea de la justificación? Pablo está diciendo esencialmente que la justificación, la palabra justificación, se está usando aquí para poner de manifiesto la idea de la inclusión de los gentiles o la inclusión universal en el pacto. La familia de Dios, la familia de Abraham. Lo que está ocurriendo aquí no es simplemente mi salvación personal, aunque la incluye. Se trata de ti y de mí y de nosotros y la relación que compartimos entre nosotros a la luz de lo que el Mesías ha logrado para todos nosotros. Muy bien. Ese es un punto que debe ser señalado, porque si simplemente extraemos este versículo, o cualquier versículo, de su contexto histórico, de su situación original, podemos darle cualquier interpretación, cualquier sesgo, cualquier tipo de sistema teológico, pero puede que no sea lo que Pablo está diciendo o lo que Pedro está diciendo o quien sea que estuviera escribiendo en ese caso. En este caso es Pablo. Así que vamos a repasarlo aquí. Él dice, sabemos, ¿verdad? Por naturaleza somos judíos. No somos estos pecadores de entre los gentiles. Él dice, sabemos que una persona no es justificada por las obras de la Torá. Así que le está recordando a Pedro y a quienes están escuchando lo que todos en la sala ya han acordado. Exacto. Otra manera de pensar en esto es, ¿cómo obtenemos acceso a la familia de Dios, a la mesa de Dios? ¿Quiénes son la familia de Dios? ¿Quiénes son los que se sientan a la mesa de Dios? ¿Y por qué medios llegan a esa mesa? Sí, así es. ¿Verdad? Y él dice, hace una afirmación notable aquí. Él dice, sabemos que no es por la Torá. Sí, no es por las obras de la ley o las obras de la Torá. Él dice, sino por la fe en Jesucristo. Ahora,
Esta idea de la fe en Jesucristo, que probablemente este es tan buen momento como cualquier otro para abordar esto, es esta idea de que Dios ha hecho lo que dijo que haría. En el gran pacto al que llegaremos, el gran pacto que Dios hizo con Abraham, en nuestro próximo capítulo, el capítulo 3, Dios ha hecho una promesa. Esa promesa era bendecir a todas las naciones en y a través de Abraham. Génesis 12. Génesis 12 del 1 al 3. Dios ha hecho eso en Jesús. Dios ha logrado algo para toda la humanidad en Jesús. Él lo ha cumplido. Ya está hecho. Así que el punto de Pablo aquí, sin profundizar demasiado, es decir, tenemos acceso a la familia de Dios, tenemos acceso a la mesa de Dios, tenemos acceso a la justificación, no por nuestras obras para cumplir la Torá, porque no es algo que hayamos hecho muy bien. Volveremos a eso en un segundo. Pero es a través de lo que el Mesías ha logrado, a través de la fidelidad del Mesías. Por eso la fe de Jesús es el centro de nuestra salvación. Correcto. Y no mi fe o tu fe en Jesús. Mi fe en Jesús, tu fe en Jesús es el resultado de la fe de Jesús, pero el centro del pensamiento de Pablo es que algo ha ocurrido en Cristo. Gracias. Jesús es la realización de la fidelidad del pacto de Dios. Cuando miramos a Jesús, estamos viendo, oh, espera un momento, Dios ahora ha cumplido su promesa de mantener el pacto con la raza humana. Hermoso. Podríamos profundizar un poco más aquí para decir eso. La forma en que esto suele traducirse en la versión de Tai, la Reina Valera, yo estoy leyendo de la nueva versión internacional, así que tenemos diferentes versiones. Esto normalmente se traduce como fe en Jesucristo, y esto en la construcción griega es lo que se llama el genitivo objetivo. Mi fe en el objeto, ¿verdad? Genitivo simplemente significa posesivo, ¿cierto? Así que si digo que esta es una bolsa de maní, significa que esta bolsa posee maní. Es el genitivo, el posesivo. Entonces, cuando hablamos de mi fe en Jesús, es mi fe. La fe me pertenece a mí y está en el objeto, que es Jesús. Pero ha habido un movimiento fascinante en los últimos 10 años y pico en la teología paulina que dice, oye, espera un momento, el genitivo objetivo no es la única manera de entender esta frase pistis o pistis Christu, fe, Cristo. También se puede entender como genitivo subjetivo, que no se traduce como mi fe en Cristo, sino como la fe o fidelidad del sujeto. Y entonces así es como se leería. Permítanme leerlo porque sé que eso fue un poco técnico, pero escuchen esto. Sonaría así. Nosotros, que somos judíos de nacimiento y no estos gentiles pecadores, sabemos que una persona no es justificada por las obras de la Torá, sino por la fidelidad de Jesús, el Mesías. ¡Wow! Eso lo cambia todo. Se trata literalmente de una revolución copernicana, porque ahora no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, sino la Tierra la que gira alrededor del Sol. Nosotros no somos el centro aquí, no lo somos. El último lugar donde queremos que se encuentre la fe salvadora es en nosotros mismos. Así es. Necesitamos que la fidelidad salvadora esté en Cristo. Ahora, escuchen. ¿Tenemos una fe que responde? ¿Tenemos una respuesta? Sí, claro que sí. Pero él, Lo cual también es un testimonio del poder de su fidelidad, porque es lo que genera esa respuesta en nosotros. correcto. Así que el Sol no gira alrededor de la Tierra. La Tierra gira alrededor del Sol. Pablo le está diciendo aquí a Pedro, no accedemos a la familia de Dios, a la mesa de Dios, al pacto de Dios, por nuestras obras de la Torá, sino porque el Mesías ha sido perfectamente fiel en guardar la Torá. Ahora Jesús hizo algo tan significativo, realmente tan importante, que ha abarcado a todo el mundo. Esto es lo que Pablo en Romanos 3 llama la redención que es en Cristo Jesús. Es un hecho consumado. Es una realidad histórica. Es un hecho logrado. Así que puedes pensarlo de esta manera. Mi fe no añade ningún dato nuevo en absoluto. Mi fe. ¿Cómo podría hacerlo? La cruz es un acontecimiento de la historia. Así es, ocurrió. Está allá atrás. Puedes examinarlo Correcto. desde la distancia. Algo que haces en 2025. Exacto. De hecho, ya sabes, como dice el viejo refrán, la tinta de la historia ya está seca. Eso sucedió. Sí. La redención que es en Cristo Jesús es lo que Dios ha hecho en Cristo, aparte de cualquier contribución que cualquiera de nosotros pueda hacer. Él hizo lo que hizo, no porque nosotros hiciéramos algo. Él hizo lo que hizo por quien es Él. ¿Quién es Él? Dios es un Dios de fidelidad al pacto. Esa es la esencia de Dios. Esa es su identidad. Y como tal, Jesús ahora es la personificación histórica y en tiempo real de la fidelidad al pacto de Dios. Todo a partir de ese momento es respuesta. Correcto.
100% correcto. Adoración, gratitud. ¿Adoración? Adoración. Sí. Cuando él dice aquí, sabemos que no somos estos gentiles pecadores. Sabemos que una persona no es justificada por las obras de la ley. No pienses en términos de posición moral. Eso es en parte lo que está ocurriendo aquí. Pero en realidad, de lo que se trata es que las obras de la Torá habrían sido aquellas obras que marcaban la diferencia entre nosotros y ellos. Así es. Como la circuncisión que... Exacto, a eso llegaremos. La circuncisión y la comunión en la mesa y todas las diversas señales de la Torá no eran necesariamente, no tienen que verse como obras morales, como si estuvieras acumulando méritos, ¿verdad? Pablo no está diciendo, ahora que Jesús ha venido, puedes pecar con entusiasmo. Adelante, asesina, roba, saquea, viola, lo que sea. Sí, tienes razón. Pero escúchame en esto. Esto no es como la idea católica del tesoro de los méritos, ¿verdad? Así no es como los judíos veían la observancia de la Torá. Principalmente la veían como una forma de identificar quiénes somos y por ende identificar quiénes no son esas personas. Exacto. Así que cuando él dice aquí, no obtenemos acceso a la mesa por nuestra observancia de la Torá, no es que hayan acumulado un gran tesoro de rectitud moral, es que no son esas personas. Sí, puede que no seamos perfectos, pero no somos idólatras. Puede que no seamos perfectos, pero no somos eso. Y por eso Pablo usa intencionadamente, en tono irónico, la expresión los pecadores de entre los gentiles. No obtenemos acceso por las obras de la Torá o estas marcas de identidad, ¿verdad? Que nos separaban social, cultural y espiritualmente de esas personas. Él dice, sino por la fidelidad de Jesús, el Mesías. Ahora voy a leer la siguiente parte del versículo 16. Eso es solo la primera mitad del versículo 16. Luego dice, así que nosotros también hemos puesto nuestra fe en Jesús, el Mesías, para que seamos justificados nuevamente aquí por la fidelidad del Mesías y no por las obras de la Torá. Y luego simplemente se repite aquí, porque por las obras de la Torá nadie será justificado. Realmente hay una imagen en espejo aquí. Lo que dice en la primera mitad es casi la imagen exacta de lo que dice en la segunda mitad. Y cuando él dice, porque por las obras de la Torá ninguna carne será justificada. Nuevamente, necesitamos escuchar eso en el propio contexto de Pablo, porque estamos intentando leer el texto tal como Pablo lo escribió y entender lo que Pablo está diciendo. Así que esencialmente, él está diciendo que por las obras de la Torá, esa no es la manera en que uno entra en la familia del pacto de Abraham y del Mesías. Pero aún no ha dicho nada al respecto, pero es hacia donde se dirige en el capítulo 3. La razón por la que Pablo cuenta esta historia y la razón por la que Pablo se cita a sí mismo aquí, en su reprensión a Pedro, es porque va a profundizar y aclarar aún más estas mismas ideas en el capítulo 3 y en adelante. Así que si te cuesta un poco seguir el hilo, no te preocupes. Creo que la mayoría lo está entendiendo con nosotros, pero si eres de los que piensa, me gustaría entenderlo mejor. Excelente. Pablo también quiere que lo entiendas mejor, y ahí es donde estaremos en el capítulo 3. Así que podrías decir, solo para hacerlo lo más simple posible para mi mente, para tu mente, para quienes están estudiando con nosotros, no somos salvos por medio de mi fe o de tu fe en Jesús en el contexto de la familia del pacto de Dios. Fue Jesús el que hizo algo. Correcto. Y Él ya ha dicho que todos están incluidos. La mesa está servida. Ven a la mesa. Todos están invitados a la mesa. Tai, vuelve a la metáfora. Hemos hablado del nuevo éxodo que vamos a desarrollar mucho más en el capítulo 4, pero solo piensa en eso. En el éxodo original, el éxodo histórico con Moisés e Israel, ellos están en Egipto. Son rescatados. El Cordero Pascual es sacrificado. Salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo, se encuentran en el Sinaí. Exacto, ahí es donde reciben la Torá. Sí, exacto, no reciben la Torá en Egipto. Son liberados antes de recibir la Torá. Exactamente. Así que la Torá entonces se convierte en una marca de cómo vivir como una persona libre. No es una manera de llegar a ser libre. No, ya eres libre. Ese matiz está en los mismos 10 mandamientos. Correcto. Los 10 mandamientos no comienzan diciendo, no tendrás otros dioses delante de mí, sino, yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Yo te liberé, te saqué de la casa de esclavitud. Sí, eres libre por mi acto unilateral. Lo he hecho por ti. Y a la luz de ese acto de liberación, ahora te prometo, no tendrás otros dioses. No necesitas a ningún otro dios. Te saqué de Egipto para mí mismo. Así que es el acto de Dios. Es la fidelidad de Dios. Y llevémoslo un paso más allá. Jesús es Jehová. Jesús es el Dios que los sacó.
Así que fue la fidelidad de Jesús al sacarlos de Egipto a través de la sangre del Cordero lo que los llevó al Sinaí. Y entonces, de nuevo, no son las obras de la Torá las que nos dan acceso a la comunidad del pacto de Dios, es la fidelidad de Jehová. Entonces, David, resúmenos pistis y fe. Así que la palabra pistis aquí, o nuestra palabra que se traduce como fe, puede traducirse tanto como fe o como fidelidad. Por eso hemos dicho aquí, no solo mi fe en Jesús, que mencionamos era el genitivo objetivo, mi fe en el objeto, sino que también puede traducirse como fidelidad. Así que ese es el genitivo subjetivo donde es la fidelidad del Mesías. Hacia nosotros. Hacia nosotros y hacia la Torá. Jesús, ¿cuáles son los dos grandes principios de la Torá? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús hizo eso. Jesús lo hizo perfectamente. Perfectamente. Así que estás listo para el versículo 17. Ahora, solo para aclarar, eso es solo un tratamiento bastante superficial del versículo 16. Pero tenemos que seguir avanzando. Habrá ocasión para que reflexionemos sobre algunos de estos temas a medida que continuemos con Gálatas. Versículo 17. Pero si al buscar ser justificados en Cristo, nosotros, judíos, nos encontramos también entre los pecadores, ¿significa eso que Cristo promueve el pecado? Ahora, este es un versículo que una y otra vez se ha sacado fuera de contexto y se le ha hecho cumplir este tipo de función. Suena algo así, es alguna versión de esto. Oye, si mientras soy seguidor de Jesús, si mientras soy justificado por la fe, de vez en cuando peco, de vez en cuando caigo y de vez en cuando cometo errores, ¿significa eso que estoy perdido? Esto no tiene nada que ver con eso. Eso no es lo que él dice aquí, esto es lo que dice. Creo que resulta más claro si lees el versículo 17 en la New King James, que me gusta más. Ahora bien, si buscando ser justificados en Cristo también nosotros resultamos ser pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Sí, hallados pecadores. Bien. ¿Sabes qué es lo que se muestra aquí? Lo que se muestra es precisamente lo mismo, la crítica que Jesús recibió de parte de los líderes religiosos de su época. Este hombre recibe a los pecadores y los acoge. La crítica hacia Jesús era que él fácilmente y libremente se mezclaba con la gente equivocada. Si él supiera qué clase de mujer es esta, Sí. no le permitiría que ella le lavara los pies. Así que la asociación lo está contaminando. La asociación, recuerda, cuando Jesús ayudó al centurión romano, él percibió que la multitud se escandalizaba por su afirmación. No he visto una fe como esta en todo Israel. Mateo capítulo 8. Y Jesús dice, ¿esto los ofende? ¿Esto los molesta? ¿Qué tal si prueban esto? Muchos vendrán del oriente y del occidente. Traducción, no son de aquí. Y se sentarán, esto es realmente meter el dedo en la llaga, con Abraham, Isaías y Jacob en el reino. Así que lo que está diciendo aquí es, miren, si la gente percibe nuestras acciones y el hecho de que nos mezclemos fácil, libre, social y entusiastamente con las personas equivocadas y quieren decir que son pecadores por esa asociación, ¿a quién le importa? Eso es lo que decían de Jesús. El reino estará poblado por personas así. Sí, eso es lo que decían de Jesús. Así es. Así que si esa es la manera en que van a categorizar a Jesús o a ponerle una etiqueta, yo estoy feliz de que me etiqueten de la misma manera. Eso es genial. Lo es. Es increíble. Luego el versículo 18. Esta es una gran sección. Si reconstruyo lo que destruí, entonces sí sería un transgresor de la ley. O en la versión New King James, si vuelvo a edificar las cosas que destruí, me hago transgresor. ¿Te importa si me lanzo de lleno ahora? Adelante. Así que la ilustración que me encanta usar para esto es que lo que Pablo está diciendo aquí es que si yo levanto la Torá, y aquí hago una aclaración muy importante, no la Torá tal como fue debidamente intencionada y correctamente entendida, aquí tiene que ver con malinterpretar la Torá. Así que si uso la Torá como herramienta para dejar a algunos fuera y a otros dentro, Pablo dice, bueno, esto es lo que voy a hacer. Imagina esto, voy a colocar un cartel y en ese cartel pone lo siguiente, solo judíos, gentiles fuera. Él dice, yo estoy colocando el cartel. Y así fue como se utilizó la Torá. Se usó como un muro de separación social, espiritual y teológica. Pero aquí está el punto de Pablo. Pablo dice, el problema de levantar la Torá como una forma de mantener a los gentiles fuera y a los judíos dentro es que el frente del cartel dice, solo judíos, gentiles fuera, pero la parte de atrás del cartel, la que me apunta a mí, dice, y por cierto, tú también eres un transgresor. Sí, es increíble. Es increíble. Es increíble. Como tú tampoco puedes. Estamos todos hundidos. Exactamente. Por eso necesitamos la fidelidad del Mesías. Sí. Porque sí, este fue el comienzo de la crítica de Pablo a Pedro. Hey, mira, amigo, si tú me está saliendo el australiano. Oye, mira, amigos, si vas a vivir como los gentiles,
¿Cómo puedes obligar a los gentiles a vivir como judíos? Ya te rompiste. Sí, estás fuera según tu propio estándar. Estás fuera según tu propio estándar. Ahora bien, esto no es la Torá correctamente entendida. Esto fue la perversión de la Torá, el malentendido de la Torá, la visión aislacionista de la Torá. Solo un breve inciso para comentar esto. Esto es algo increíble. En Éxodo capítulo 12, versículo 49, la primera vez en el libro de Éxodo, apúntalo, Éxodo 12, 49, la primera vez que se usa la palabra Torá en el libro de Éxodo, Dios dice esto literalmente. Habrá una sola Torá. Esto ocurre mientras están saliendo de Egipto. Están saliendo de Egipto, ¿verdad? Esto es después de las 10 plagas y van de camino al Sinaí a través del Mar Rojo. ¿Sabes lo que dice Dios? Habrá una sola Torá para ti y para el extranjero que habite entre ustedes. Es una sola. La primera vez que se utiliza la palabra Torá se usa de manera inclusiva. Increíble. Increíble. Ahora estás llegando al punto de que la Torá se malinterpreta, se tergiversa Y se usa mal. y se usa mal. No es la Torá como la Torá fue concebida, sino la Torá malinterpretada y mal utilizada. Y esto es a lo que él se refiere en el versículo 19. Porque yo, por medio de la ley, morí a la ley para vivir para Dios. Ese es un término complejo y está cargado de significado. ¿Qué significa este término? ¿Qué significa morir a la ley por medio de la ley? Bien, ¿estás planteando una pregunta? Estoy preguntando. Así que la primera respuesta aquí es que si entendemos la ley de la manera muy reduccionista en que muchos cristianos lo hacen y muchos adventistas del séptimo día lo hacen, es decir, la ley son los 10 mandamientos, ¿no? ¿Verdad? Solo para reducirlo. La ley son los 10 mandamientos. Entonces, este versículo básicamente no tiene ningún sentido. Quiero decir, eso sonaría así literalmente. Porque yo, por medio de los 10 mandamientos, morí a los 10 mandamientos. No tiene sentido. Es incoherente. Esto es lo que Pablo está diciendo. Cuando él dice, porque yo por medio de la Torá morí a la Torá, está reflexionando sobre ese viaje que hizo a Arabia. Y también estuvo en Damasco. Él estuvo en Damasco. Pablo tuvo que recomenzar y reaprender el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquías, especialmente la Torá, especialmente los Salmos, Isaías. Pablo repasó no durante meses, sino durante años estudiando, aprendiendo, tratando de comprender. Quiero decir, todo su mundo se puso patas arriba en Hechos 9, cuando se encontró con el Cristo resucitado y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. El mundo entero de Pablo y su cosmovisión se pusieron completamente patas arriba. Así que Pablo va a Arabia. Él dice que se ausentó durante 14 años. Ahora, no sabemos cuánto de ese tiempo estuvo en Arabia. Podemos asumir que durante bastante tiempo antes de regresar a Tarso. El punto es que Pablo está aprendiendo lo que nosotros damos por sentado como el Pablo maduro que encontramos representado en el Nuevo Testamento, el Pablo de Romanos, el Pablo de Efesios, incluso el Pablo de Gálatas. Pablo luchó con los Salmos. Luchó con el Antiguo Testamento, especialmente con la Torá. Luchó con Isaías. Así que básicamente lo que él dice aquí es que tuve que retroceder y volver a aprender mi propia religión. Tuve que reaprender la Torá. Y yo, a través de una lectura correcta de la Torá, morí a ese antiguo mal uso de la Torá, que solo se usaba como un vehículo para mantener al grupo externo fuera y al grupo interno dentro. Para mantener a esos chicos allá y así poder tener la mesa de los chicos populares solo para nosotros. Básicamente está diciendo, chicos, leí la Biblia de nuevo como si fuera la primera vez. Sí. Pablo era... Y puso a Jesús en el centro. Sí, está diciendo que yo conocía las Escrituras, o al menos eso creía. Y está diciendo, luego tuve un encuentro con Jesús y Jesús se convirtió en mi nuevo lente. Y a través de Cristo, ahora examino las Escrituras según mi encuentro personal con Jesús y todo lo que Jesús me enseñó. Y está diciendo, he replanteado la totalidad de las Escrituras, la totalidad de la Torá a la luz del evento de Cristo. Así que Pablo ahora entiende la Biblia, por decirlo así, como si fuera la primera vez. Aunque tenía la capacidad de debatir cara a cara con cualquiera sobre los detalles, los matices y los pormenores. Él conocía la Biblia y a la vez no la conocía. La conocía, pero no la conocía. Sí. Me encanta cómo lo dices. Él leyó la Biblia de nuevo como si fuera la primera vez. Recuerda, hace años había un anuncio que pasaban durante un tiempo de Rice Krispies. Pruébalos de nuevo como si fuera la primera vez. Exacto. ¿Te acuerdas? Seguro le pusieron más azúcar. Así es. Entonces, la idea aquí es que Pablo literalmente aprendió a leer su propio libro. Aprendió a entender su propia religión porque, evidentemente, se le había escapado algo fundamental. Y Pablo, en sus otros escritos, va a extraer y
Explicará esta idea con cada vez más detalle, pero esto es, en realidad, tan solo una exposición paulina de lo que vemos en Lucas capítulo 24. Recuerda cuando los dos discípulos iban por el camino a Emaús y Jesús se les acerca, conversa con ellos. Oigan, ¿por qué están tristes? ¿Cómo que por qué estamos tristes? ¿No has oído todo lo que ha pasado en Jerusalén? Cómo el Mesías fue un hombre poderoso y fuerte, realmente poderoso. Y fue crucificado. Y luego Jesús se les revela al partir el pan. Y después dice que les abrió la ley y los salmos. Y los profetas, y les mostró todas las cosas referentes a él mismo. Tuvieron una experiencia como la de Pablo. Así es. Sí. Y el término técnico que usamos para esto, el término teológico que usamos para esta idea es cristocentricidad o cristocentrismo. Jesús en el centro. Ahora, la conclusión aquí, Ty, es que podemos saber mucho sobre la Biblia y aún así perdernos la historia de la Biblia. Sí, podemos estar al tanto de lo que dice el texto bíblico, pero no tener luz espiritual respecto a lo que significa la Biblia. Así que puedes citar textos de las Escrituras, puedes ser un practicante de la teología y aún así no captar su verdadero sentido. De hecho, puedes citar versículos bíblicos para contradecir la propia Biblia, ¿verdad? La Biblia tiene un mensaje, hay una narrativa, y esa gran narrativa es la misma fidelidad de Dios en Cristo. Gracias. ¿Sí? Y puedes usar las Escrituras seleccionando versículos para subvertir esa narrativa. Así que Pablo aquí dice que cuando tuvo la experiencia autobiográfica de morir a la ley, de morir a la Torá a través de la Torá, luego dice, ¿ahora quieres saber quién soy? ¿Quieres hablar de mi nueva identidad? Y ese es probablemente el versículo más conocido de toda la carta a los Gálatas. Gálatas 2, versículo 20. Pero escúchalo ahora por primera vez con oídos nuevos. Quiero decir, prepárate para escuchar este versículo como quizás nunca lo has escuchado antes. He sido crucificado con el Mesías. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en mi cuerpo, la vivo por la fidelidad del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Quiero decir, aquí están ocurriendo muchas cosas. En primer lugar, las ideas gemelas de identidad y acceso están completamente presentes aquí. Identidad y acceso. Pablo dice, esta es mi identidad. Antes yo era judío. No tiene nada de malo el ser judío. Hay muchas cosas buenas de ser judío. Quizá tú hayas sido gentil. Sí, pero ahora, mi identidad y mi punto de acceso a Dios, a su mesa, a su familia del pacto, están ligados al hecho de que estoy crucificado con el Mesías. El Mesías vino, no era mi intención interrumpirte ahí, Tai, pero el Mesías vino. Y fue tan fiel a la Torá, tan fiel al pacto, tan fiel hasta la muerte que colgó de un árbol terrible y tortuoso. Él se entregó por el mundo. Y él dice, ahí es donde se encuentra mi identidad. La muerte de Jesús, en un sentido muy real, fue una muerte representativa que abarcó a toda la raza humana. Así que, cuando Pablo habla en primera persona aquí, he sido crucificado con Cristo, él quiere decir que todos nosotros lo hemos sido. Él quiere que tú y yo también basemos nuestra identidad en Cristo. La crucifixión de Cristo es la crucifixión de toda la raza humana. Por lo tanto, la resurrección y ascensión de Cristo es la resurrección y ascensión del Espíritu Santo. Ahora vas a Efesios. Sin embargo, es increíble, ¿no es así? Ese es claramente el punto que está transmitiendo. Y de nuevo, el término técnico que se usa aquí es esta idea de incorporación, que Jesús es una cabeza representativa. Él es el segundo Adán. Él nos representa. Así que cuando fue condenado y cuando fue crucificado y cuando murió y cuando resucitó, lo que es verdad del Mesías es verdad de su pueblo. Y el punto de Pablo aquí, en la reprensión a Pedro, es, Pedro, tú sabes esto. Tú sabes que la manera en que tenemos acceso a Dios, la manera en que tenemos acceso a su familia y a su mesa, no es a través de nuestro cumplimiento de la Torá, tan débil y vacilante como es. Es a través de la fidelidad del Mesías hasta la muerte, incluso hasta el punto de una crucifixión horriblemente dolorosa. Y ahí es donde está quiero que te fijes bien en la frase, ahí es donde se encuentra nuestra identidad. Él dice, quien me amó y se entregó a sí mismo. Eso está en Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Pasamos tiempo allí. Recuerda, cuando Pablo resume todo el Evangelio y toda la historia que va a contar, en el libro de Gálatas él dice, el Dios que se entregó a sí mismo para librarnos de esta mala era presente. Aquí Pablo ha vuelto de nuevo a este gran clímax y ha dicho, encuentro mi identidad y encuentro mi punto de acceso a la mesa de Dios, a través de la fidelidad del Mesías.
David termina con el versículo 21 y luego yo haré un resumen. Ok, me parece bien. Me alegra mucho que me hayas dado el versículo 21. El último versículo aquí en esta sección, no desecho la gracia de Dios. Ahí volvemos a la gracia. Gracia y paz. No desecho la gracia de Dios, porque si la justicia se pudiera obtener por medio de la Torá, ¿qué sentido tiene que Jesús esté colgado en la cruz? Sí, exactamente. Si la justicia viene por la Torá, si el acceso viene por la Torá, ¿por qué el Mesías es fiel hasta la muerte y cuelga de un instrumento romano de tortura? Si podemos llegar ahí por la Torá, ¿verdad? Si podemos tener acceso por la Torá, si podemos ser incluidos en la mesa de los chicos populares por la Torá, ¿qué está haciendo el Mesías de Dios? ¿Colgar en la crucifixión no tiene sentido? Sí, así es. Y todo eso, todo ese tema, solo diré esto, todo eso fue la reprensión desde el versículo 14 en adelante, todo. Puedes imaginarte el final de la escena justo ahí en tu mente. ¿Cuál es la expresión en el rostro de Pedro después de esto? Creo que ni siquiera parpadea. Creo que simplemente está sentado ahí, en la mesa de los chicos geniales, con los ojos bien abiertos y el corazón completamente abierto. Y Pedro sabe lo suficiente sobre Jesús como para saber que Pablo tiene razón y está recibiendo esta reprensión. Pablo nunca nos dice, y no sabemos cuál fue la respuesta de Pedro, pero sabiendo lo que sabemos sobre el Pedro voluble, si cometía un error, era el tipo de persona que podía arrepentirse y volver al buen camino. Así es. Entonces, en resumen, la justificación por la fe no se trata únicamente de mí y de mi salvación personal. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de nosotros y de nuestro estatus y comunión en el pacto. ¿Cómo obtenemos acceso a la mesa de Dios, a la familia de Dios? Así que es algo relacionado con el pacto. No se trata solo de llevarme a un buen lugar después de la muerte o en la segunda venida de Jesús. Se trata del aquí y el ahora y de la relación que existe entre tú y yo y todos los demás. Todos están invitados a la mesa que Jesús ha preparado. La justicia genera confianza y la confianza sostiene la justicia. Explica eso. Jesús ha mostrado una justicia que de hecho realmente es su integridad relacional. Él nos está mostrando cómo es amar sin discriminación y sin hostilidad, sin barreras. Hermoso. Eso genera confianza. Puedes ver que Jesús es un imán. Él está atrayendo a las personas. Atrae personas, La gente viene a Él por la manera en que se relaciona con ellos. incluso personas leprosas y marginadas, y mujeres que sangraban, pensaron, ese es el tipo de persona a la que puedo acercarme. Él es asombroso. Es un imán. Ellos se sienten atraídos hacia Él y confían en Él. Y esa confianza entonces sostiene la justicia en la dinámica relacional. Así que comenzamos a vivir la implicación de la fidelidad del Mesías hacia nosotros. Comenzamos a amar como Jesús ama. Esa es la conclusión. La conclusión es que en Cristo presenciamos en tiempo real, en el escenario de la historia humana, el amor de Dios en Cristo. Cristo. Y cuando lo recibimos plenamente, comenzamos a amar como Dios ama. Creo que estamos comprendiendo Gálatas, David. Así se siente. Lo estamos entendiendo. Me encanta absolutamente esta sección porque hay un argumento muy bien estructurado, pero puedes sentir el agradecimiento, la alabanza, la gratitud, la adoración que fluyen de Pablo. Cuando Pablo pasa a la primera persona del singular ahí, yo, y dice, he sido crucificado con Cristo. Aquí hemos dejado el ámbito de la mera argumentación teórica. Pablo mismo está hablando de manera autobiográfica y luego nos invita a vivir la misma experiencia, a encontrar nuestra identidad completa y nuestro verdadero acceso, no en nuestras obras de la Torá o en obras de la ley o en la rectitud moral, sino en la fidelidad de Jesús. El Mesías que fue tan fiel que terminó en un instrumento romano de tortura y aún allí dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. David, me gusta la idea de ser incluido en la mesa de los chicos populares. Yo también. Y tú también. Y estoy seguro de que a todo el mundo le encanta la sensación de inclusión. Sí. Jesús ha preparado la mesa. Tú estás incluido. Yo estoy incluido. David está incluido. Todos estamos invitados a la mesa de Cristo. Su fidelidad genera en nosotros una corriente de fidelidad de regreso hacia Él. Si has comenzado a entender un poco más claramente lo que implica el Evangelio, nos encantaría leerte en los comentarios. Amén.
Por favor, cuéntanos lo que estás descubriendo mientras compartimos este tiempo juntos. Y David, vamos a cerrar con una oración. Está bien. ¿Quieres que ore yo? Padre Celestial, ¿qué tiempo tan enriquecedor ha sido este? Señor, ha sido intenso. Hemos ido al texto y no solo hemos visto los parámetros del texto, sino que, Padre, hemos abierto una ventana a tu corazón de amor. El Dios que amó y se entregó a sí mismo. Se entregó a sí mismo. Qué pasaje tan maravilloso. Padre, enséñanos cómo recibir eso y luego a aprender cómo responder. Cómo reflejarlo y entregarnos por el mundo que nos rodea. Padre, perdónanos cuando hemos sido excluyentes, cuando debimos haber sido incluyentes. Perdónanos cuando hemos intentado mantenerlos fuera, cuando debimos haberles dado la bienvenida. Padre, enséñanos que en el mundo del Mesías no hay nosotros y ellos. Solo existimos nosotros. Enséñanos cómo vivir a la luz de ese amor. Ese amor fiel es nuestra oración. En el nombre de Jesús, amén, así sea.